mecanismo. Así que me diga el mecanismo del metabolismo del agua. ¿Ah? Para hacer la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Equilibrio interno. Es el equilibrio. Es un concepto que surge por fisiólogos de la historia. Entonces él establece que, bueno, una cosa que a veces son obvias, que el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio en las cosas, ¿verdad? Que existe toda una serie de mecanismos y que todo eso va. Entonces, en lo que yo te preguntaba, ¿qué me decían? ¿Cómo es el metabolismo del agua? Buscaría el equilibrio, el punto de equilibrio. ¿Sí? Pero ¿cómo es el mecanismo? ¿Repasaron o no repasaron? ¿Usted repasó? ¿Usted aquí repasó? Acá tampoco. ¿Desde y por casualidad? ¿Por allá tampoco? Vamos a empezar la clase sin mucho misterio. Ok, entonces, aquí ya tenemos esta estructura. Aquí teníamos una cavidad central que es el tercer ventrículo. De este tercer ventrículo tenemos esta porción que se adelgaza y se forma un pedículo o tuber, y aquí cuelga la hipófisis. ¿Sí? Esta sería la hipófisis. Esta sería el hipotálamo. El hipotálamo como parte de todas esas regiones que están delimitadas por el tálamo, que ya dijimos cuáles son. ¿Sí? Esta es una cavidad. Si nosotros hacemos el dibujo aquí del hemisferio cerebral, un poquito pegado ahí. Esta zona, aquí estaría cuerpo calloso, ¿verdad? Y aquí está una cosa que es la comisura blanca anterior. Aquí hay una cavidad no tan grande como la dibujé ahí, eso es bastante estrecho. Eso es más estrecho. Se forma esa cavidad ahí, que es el tercer ventrículo. Por aquí arriba está el cuerpo calloso. Que esa comisura blanca, comisura se le llama a los sitios de unión en los hemisferios cerebrales. Creo que habíamos hablado de algunos síndromes que da cuando se lesiona el cuerpo calloso. Yo les hablaba del síndrome de la mano alienada, que le mandaba a la gente meter la mano en el bolsillo y metía una mano aquí, con la otra se rascaba una oreja. Le ponía que lanzara los brazos hacia adelante. Pues se pierde la conexión entre los dos hemisferios, ¿verdad? Se van a ver cuadros de apraxia diagonística, apraxia de diferentes tipos. Eso lo verán cuando vean alteraciones del sistema nervioso. Y son lesiones a nivel del cuerpo calloso. Ok, entonces a ver, lo que les quiero decir es que aquí estaría el tercer ventrículo. Sí, aquí estaría el tálamo. Aquí estarían los ganglios basales. Pero aquí arriba de esto hay unas cavidades que son los ventrículos laterales. Y aquí vamos a tener otro núcleo que se llama cuerpo estriado. ¿Sí? Okay. Bueno, pero en resumen, con esto lo que quiero es más o menos que vean el tercer ventrículo así de lado, y aquí lo van a ver en una vista frontal. Este es el tercer ventrículo.
Ok. Bueno, entonces el hipotálamo está en esta región, aquí más o menos. Esta región. O mejor dicho, por aquí abajo. Va a estar en esta, en esto de aquí. Cuelgan esas dos cositas, son como dos. Está el hipotálamo en cada hemisferio aquí, y después vienen como unas prolongaciones con las que hacen el tubo donde va colgando el tubo. Ok. Entonces vimos que era una estructura central, Habíamos hablado que él va a intervenir en el metabolismo del agua, ¿no? Del H2O. ¿Cierto? ¿Cómo era la intervención en el metabolismo del agua? Que ¿Cómo es la función de la regulación del metabolismo de agua? Ok, entonces, habíamos hablado que nuestro organismo va a tener una carga de agua determinada y el organismo funciona en esa carga de agua. ¿Sí? Okay. Como todo. Si está cargado de agua, el organismo tiene que buscar eliminarlo. Si tiene poca agua, el organismo va a buscar frenar la pérdida de agua y que tú consumas agua para responder la cuestión. Habíamos hablado que el hipotálamo tenía osmoreceptores. Osmoreceptores que detectaban la presión osmótica de la sangre. Y en base a eso se iba a desencadenar la producción o no de la hormona antidiurética. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que si este es un envase, vamos a poner que esta es la presión normal, la presión osmótica normal de la sangre. La normal. Si el nivel de agua estaba aquí y la cantidad de partículas eran estas, ¿verdad? Aquí hay poca agua. Se supone que el compuesto está más o menos concentrado. Menos. ¿Cómo estaría? Más concentrado. ¿Cómo estaría? Más concentrado si tiene menos agua. Hay más partículas por unidad de agua. Si el agua está en este nivel, ¿cómo va a estar? ¿Concentrado o diluido? ¿Ah? Diluido, exactamente. Entonces, si está concentrado, la presión osmótica es mayor. Si está diluida, la presión osmótica es menor. El hipotálamo lo detecta y suponiendo que haya muy poca agua en sangre, eso va a servir para que él desencadene la producción de hormona antidiurética, que en inglés, como la van a conseguir siempre, es antidiuretic hormone, ADH. Esa hormona antidiurética va a actuar ¿dónde? A nivel del riñón. Si este es el riñón, aquí estaría la médula, la glándula suprarrenal, que no tenemos que ver nada con eso ahorita. Pero bueno, este es el riñón. Aquí está el cáliz renal, aquí estaría el uretra, ¿sí? Y esta es la nefrona. ¿Ya han visto nefrona? Que es la célula del riñón. ¿La han visto? Esa se ve en bachillerato, pero una biología muy mala. La nefrona tiene unos túbulos. Túbulo proximal, asa de Henle, después viene el tubo contorneado distal y después el tubo colector. La acción de esa hormona es fundamentalmente aquí en el tubo proximal y va a sacar agua de este filtrado que llegó aquí, le saca todo el agua que pueda. ¿Entienden? La nefrona es una célula que, como te dijera, las diferentes porciones que tienen responden a ciertas medicinas y a ciertas cosas. Por ejemplo, los diuréticos. ¿Conocen la furosemida, el LASI? No voy a hablar de la furosemida. El LASI, que se usa para la gente que tiene la tensión alta.
ella actúa en el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe agua y se reabsorbe sodio. Recuérdense que estas partículas que tengo yo aquí son fundamentalmente los electrolitos sodio, potasio y cloro. Aquí se recoge agua y se recoge sodio. Bueno, pero para no complicarles mucho, aquí vamos a recoger agua. Entonces, la cantidad de orina que va a salir por aquí, por la pelvis renal, es mínima, por acción de la hormona antidiurética. Hipotálamo, ¿verdad? Va a producir la hormona antidiurética. Exactamente. A su vez, el mismo hipotálamo te va a desencadenar los mecanismos de la sed. Te hace consciente de que te aparece esa sensación de sed en el cuerpo. ¿Cuáles son los elementos que tiene la sed como conducta en nosotros? ¿Qué vamos a tener? Boca seca, ¿sí? Malestar, puedes llegar a tener dolor de cabeza y se te despierta una ansia por el agua. Y eso es igualito en los animales. Se despierta aquella ansia por el agua y vas a tomar agua, buscando subir estos niveles. Ok. En el hipotálamo, entonces, esa sed se despierta porque hay un centro de la sed también. O un centro de la sed que centro de la sed. Ok. ¿Qué más por ahí? Bueno, indirectamente esto también sirve para controlar la tensión arterial. Si la tensión arterial está muy baja, él también hace que tú retengas agua como una forma de que los vasos estén más llenos y tengas una presión arterial mayor. También tiene efecto sobre eso. Ok. La otra gran función sería el parto. ¿Se acuerdan cómo es el mecanismo del parto? Reloj biológico, oxitocina, contracciones, dilatación de cuello, expulsión del feto, lactancia materna. Con todo eso construyame cuál es el mecanismo. El parto. Repito, reloj biológico, oxitocina, famoso pitocina, contracciones, dilatación cervical, expulsión de feto, amamantamiento. ¿Alguien que explique el mecanismo? Miedo, te atreves. Te atreves a darle ahí más o menos que te recuerdas. Se libera la oxitocina, luego dilata. ¿Por qué se libera la oxitocina? El biológico. Al llegar a la maduración del feto. Al llegar a la maduración del feto. Se manda la señal de que ya está listo. O el reloj biológico ya sacó la cuenta de que tiene 9 meses. Señor, desocupe. Luego manda a la producción de oxitocina para que sea esa oxitocina cae a la sangre. Exacto, Y va a llegar al útero. Para provocar las contracciones. De producir las contracciones para ir bajando el feto hacia los dorsales. Porque el feto, el útero, cuando él se contrae, se achica. Se baja. Y va empujando. Si yo pongo mis dos manos así y quita al muchacho, el achicarse va sacando al feto. Que hace que haga la transición de pelvis mayor a pelvis menor. Ok, está bien. Pero vamos a decir, sin caer la parte de los huesos. En la medida que él se achica, también ensancha el cuello uterino para que pueda pasar a través del muchacho. ¿Sí? Suponiendo que hay partos distóxicos donde el cuello no se abre completo y
prosigue, ¿qué va a pasar si ese cuello no se abre? No va a salir. El muchacho puede llegar a romperlo, porque eso se ha visto, se ve, lo rompe, comienza una hemorragia interna en ese útero de esa mujer, ¿y qué va a pasar? Se ahoga. Se murieron los dos. Ocurre, puede ocurrir. Ok, muy bien, entonces sigue bajando, se expulsa el feto, ¿sí? Y después, ¿qué más? Siempre se va a quedar una secreción de oxitocina, por lo menos 20 días, un mes, para terminar de contraer, porque, ojo, el útero crece de este tamaño y va a volver a su tamaño, al mes, 2 meses, así. El útero de ella es más o menos así, este tamaño, y quizás hasta más pequeño. Es impresionante lo que crece, ¿no? Entonces, ok, él sigue un tiempo para que ese músculo se contraiga y se evita la hemorragia, porque en los primeros días del parto quedan los loquios, un sangramiento que va a tener la mujer por una semana, 10 días. Eso va a ir disminuyendo poco a poco. El obstetra o el médico general que está siguiendo el parto examina hoy, ve los loquios, examina el siguiente día, tiene que ser un poquito menos, tiene que llevar memoria de lo que está viendo. Eso no hay forma de medirlo, casi siempre es al ojo. El quinto día ya tú ves, ya tiene como 3 días con lo mismo, aquí hay algo. Ya comienzan las sospechas, se fiebre y tal. Okay. Entonces, bueno, salió el muchacho, ¿y qué más entonces? La oxitocina sirve también para qué? El amamantamiento. Para que en los primeros días después del parto se produzca la leche materna. Después, cuando ella desaparece, el trabajo lo va a hacer ¿quién? La prolactina, que también es secretada aquí. Y esa es la que se va a quedar hasta que la mamá siga dando pecho. ¿Cuál es el estímulo para que salga la leche con la prolactina y la oxitocina? Que la mamá se esté tocando el seno sin darse cuenta cuando ella se pone el niño, eso de inmediato genera respuestas que van al hipotálamo, sube la prolactina, sube un poquito la oxitocina, dependiendo de lo que esté en el momento, pero es el estímulo ahí el que le va a dar. Si ella deja de colocarse el muchacho ahí, no hay estímulo hipotalámico y la producción de prolactina desciende hasta que se seca el pecho. ¿Sí? Les decía que la secreción láctea en las mujeres es una cosa muy delicada cuando se ve. Ustedes, por si acaso algún paciente se les queja, porque eso puede significar justamente un tumor en esa zona si esa mujer no está lactando o no se ha embarazado de años. ¿Verdad? Puede ser un tumor aquí, productor de prolactina, porque al igual que este que les estoy hablando, muchos tumores, por ejemplo, ustedes tienen un tumor en el páncreas. ¿Cuál es la función del páncreas? ¿Producir qué? Insulina, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la insulina? Hacer que el azúcar entre a nuestro cuerpo para que nos alimente. Si no hay insulina, la glucosa no puede penetrar en ninguna parte, excepto cerebro y corazón, que no necesitan insulina. Pero hay tumores productores de insulina. Son gente que está tranquila y se desmayaron, una hipoglicemia que nadie se explica. Hay tumores de pulmón, productores de ¿qué te digo yo? De una de estas hormonas, de hormonas antidiuréticas. Y tumores locos. Y la persona tiene una deshidratación y todo el mundo estudiando riñón y tal, que le hace un escaneo completo y un rolo de tumores en el pulmón y resulta que eso es lo que le está produciendo hormona antidiurética. Eso se llama síndrome paraneoplásico, paralelo al tumor, paraneoplásico. Bueno, entonces, este es el mecanismo del parto y el mecanismo de la lactancia materna. Después que la oxitocina deja su trabajo, pasa a manos de la prolactina, que es la que va a seguir produciendo, ¿verdad? Ok. ¿Qué más tenemos aquí?
El control de temperatura. Los mecanismos. TRH, hipotálamo. TRH, TSH, hipófisis. Glándula tiroides. Aumento o disminución de T3, T4. Aumento del metabolismo o disminución del metabolismo basal. Y la producción de determinada temperatura. Arreglen eso ahí, ¿cómo sería la cosa? Bueno, lo primero que hay que decir, calor ambiental o frío ambiental. ¿Cómo sería eso? Vamos a empezar con calor. Ante el calor ambiental y el aumento de la temperatura corporal por efecto del calor, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Los centros hipotalámicos detectan que te está subiendo la temperatura. ¿Sí? Si usted deja esa agua en aquella cancha, ¿qué va a pasar? Se va a pasar. Vamos a poner que está tapada. Se va a calentar, ¿verdad? Yo dejo el catanarito mío y a veces no le puedo sacar el bastón de lo caliente que está. Y como casi siempre se me olvida ponerle un cartón, a veces le pongo la servilleta y yo siempre uso servilleta en mi carro, de por mala suerte se cae. Mira, agarra ese tubo, me quemo. ¿Sí? No sé si han visto un loquito que está aquí en los montes, que en la redoma, que él se mete en el monte, mira, me da lástima. Ahí va solo. Se pone una bolsa en la cabeza. Sí, mire, yo estoy por regalarle un sombrero, si consigo un sombrero barato. ¿Tú te imaginas si él fuera como el hierro, la temperatura que agarraría? No, tú lo tocas y te quema. ¿Sí? Este centro evita eso. Eso ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, si tú estás en países de calores terribles como la India, te vas a morir de calor. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Y también te puede pasar aquí, te perdiste en los médanos, te quedaste varado en alta mar en un peñero ahí que no tiene protección y te mueres. ¿Cómo se llama la enfermedad? Golpe de calor. Así mismo se llama, golpe de calor. Que son cuando llegas a niveles tan altos, más deshidratación, el cuerpo de nosotros puede manejarse con 42, máximo 42 y media, 43 soportan algunas personas. Pero si yo te tomo la temperatura 43, seguro que estás ya a punto de morir. Hay anestésicos que en algunas personas pueden provocar hipertermia maligna, porque actúan sobre el hipotálamo, se pierde el control, se llega a esos niveles. Esos pacientes hay que meterles agua helada por todos lados. Y ya, gracias a Dios, existen cuestiones que revierten ese efecto de esos anestésicos, ¿verdad? Esa medicina no creo que fueron descubiertas ni en Maracaibo ni en el Llano. ¿Dónde creen que fueron descubiertas? En Mérida. Allá, en Oriente, con Chonchón. Ok, ya me entero, pero así son, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces, esas medicinas revierten. ¿Han visto ese caso que está saliendo en redes? No sé hasta qué punto es verdad, de venezolanos que en el exterior le están poniendo anestésicos y más de uno se raspa, sobre todo en los niños, por una mutante genética, por una mutación genética. ¿Lo han visto? Eso aparece en las redes hasta ratico. Yo no sé exactamente, puede ser que tenga relación con las hipertermias malignas. Yo sí conocí un caso cuando yo estaba en el hospital militar
de un paciente así, con un problema muscular, los pacientes con patologías musculares, con enfermedades de los músculos, son muy propensos a la hipertermia maligna. Tiene una poca paciente ahí que está acalorado, no sé qué, que lo acabaron de arreglar un diente, que le pusieron anestesia pendiente. Ok, bueno. Cuando el hipotálamo detecta los centros de la temperatura, los núcleos que controlan eso, que la temperatura está muy elevada, ¿verdad? Van entonces a el hipotálamo, entonces va a disminuir la producción de TRH, que es hormona liberadora del tiroides, de la glándula tiroides, ¿verdad? Se llama esto. Va a haber una disminución de ese TRH. Ese TRH actúa sobre la hipófisis y va a disminuir la producción de hormona tiroide estimulante hormona. ¿Sí? Ese TSH va a actuar sobre la glándula tiroide que es una especie de esos huesitos de perro con batica de lacito, y va a disminuir entonces la producción de la hormona tiroide